Bueno, esta es vamos a ver la NIC 37 y vamos a tratar de combinarlo con la NIA 540, la NIA que nos habla de las estimaciones. En esa NIA 540, básicamente la NIA le confiere al auditor una responsabilidad fundamental durante el ejercicio de la auditoría. ¿Cuál es esa responsabilidad? Bueno, el auditor es responsable de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de que las estimaciones son razonables y además de que éstas cumplen con el marco de información financiera aplicable para nuestros efectos de, pues, el NIF. Hay varias normas que tratan de estimaciones. En este caso vamos a ver la NIC 37. Y la NIC 37 nos habla de las provisiones, los pasivos y activos contingentes. Entonces, ¿cuál es el efecto, digamos, de nosotros como auditores de llegar y auditar, por ejemplo, una estimación contable? Por ejemplo, una provisión. Este es un asiento que hice por acá. La provisión tiene un efecto en el resultado del periodo, en el gasto. Entonces, pueden ocurrir dos situaciones. Que la gerencia quiera tener más gastos por alguna razón, por ejemplo, pagar menos impuestos, entonces aumenta, sobrevalora la provisión, porque la provisión impacta el gasto, es un gasto contra una provisión. Y posteriormente puede que la empresa no le funcione tener tantos gastos, porque quizás como política tengan que repartir dividendos a final de periodo, entonces subestima la provisión. Entonces pueden presentar esos dos factores, por eso es muy importante tomar siempre, digamos, las previsiones cuando hablamos de las estimaciones contables, porque se puede dar, la NIA 540 habla de un sesgo de la dirección. Ese sesgo puede ser hacia una sobrevaloración o hacia una subestimación. Entonces, siempre hay que tener, digamos, esa debida atención. Básicamente existen tres situaciones que originan una provisión. Nosotros podemos tener una provisión por los litigios. Los litigios entendemos las demandas, todo lo que son procesos legales. También podemos tener una provisión por contratos onerosos. Más adelante vamos a ver a qué nos referimos con un contrato oneroso. O un tercer escenario en el que nosotros generamos, o la empresa en este caso genera una provisión por reestructuración. Entonces, ¿cuándo voy a reconocer una provisión? Por acá pues esta imagencilla de los tipos ahí pensando, ¿cuándo voy a reconocer una provisión? Entonces son como criterios diferentes para cada una de las provisiones. Para las provisiones por litigios van a haber algunas condiciones que se deben cumplir. Para la provisión por contratos onerosos otra condición. Y para la provisión por reestructuración otras dos condiciones. La provisión por litigios es la que generalmente más uno pues llega a ver me imagino que en la práctica y en este caso en los ejercicios de auditoría, ¿verdad? Que nos corresponde. La provisión por litigio básicamente deben cumplirse tres condiciones, que estas condiciones están explícitas ahí en la norma. La condición A es que la entidad tiene una obligación presente como resultado de un suceso pasado. Esta obligación presente, la NIC 37 dice que puede ser por una cuestión de índole legal, en este caso sería porque la empresa firmó un contrato, porque la empresa violentó alguna ley, ¿verdad? O puede ser implícito. Implícito es cuando la empresa, por algún patrón de comportamiento en el pasado, se obliga digamos que a cumplir alguna cuestión, por ejemplo, cuando se dan garantías o cuando esto de las millas, que es muy común en las tarjetas de crédito y débito. Ahí no se ha firmado ningún contrato ni existe una ley que obligue a estas empresas a dar esas millas, pero como una práctica usual entonces se da y entonces esto puede originar una provisión. El segundo elemento es que sea probable que la entidad tenga que expenderse de recursos económicos para cancelar la obligación. En este caso, generalmente es el efectivo. Tiene que desprenderse, por ejemplo, cuando hay algún juicio, tiene que resarcir a un tercero con efectivo, o bien cuando les comentaba el caso de las millas, a veces
dan millas y tal vez lo que ofrecen es canjear, no sé, por algún artículo. Entonces, desprenderse de recursos económicos, en este caso puede ser efectivo o inventario, y que se pueda hacer una estimación fiable del importe. Este es el punto crítico, porque si no se puede hacer una estimación fiable, básicamente no estaríamos ante una provisión, no la podríamos reconocer y estaríamos frente a un pasivo contingente. Un pasivo contingente básicamente no se reconoce, sino nada más se revela. Y nada más recordar ahí que una incorrección puede ser por una diferencia en cuanto a la cantidad, en cuanto a la clasificación, en cuanto a la información presentada o revelada de lo que hace la empresa versus lo que le dice el marco de información financiera, en este caso la NIC 37. Es decir, puede que la empresa revele algo que no debió revelar, si no debió contabilizar como un pasivo. Entonces hay que tener esa atención ahí. A la provisión por contratos onerosos, esta es muy fácil porque esta se da cuando los costos inevitables de cumplir con las obligaciones que conlleva el contrato exceden los beneficios, es decir, los costos superan a los ingresos que yo vaya a recibir por algún contrato ahí que haya firmado. Y hay un asterisco para tomarlo en cuenta, porque esto es para los ejercicios. La provisión por contrato oneroso reflejará el menor importe entre cumplir con el contrato, es decir, terminar el contrato, o indemnizar a la contraparte. Es decir, yo no cumplo el contrato y me salgo, pero debo de indemnizar porque hay una penalización. Entonces, básicamente la provisión se contabiliza por el menor entre cumplir con el contrato o salirme y pagar esa cláusula de escape. Y la última provisión, que es una provisión por reestructuración, dice que para poder contabilizar una provisión por reestructuración tienen que cumplirse estas dos. La condición A es que exista un plan formal detallado para efectuar la reestructuración por parte de la administración. Esto es un plan donde se indique quiénes van a ser los afectados, cuándo va a ser la fecha de inicio, la fecha de finalización, y demás aspectos. Y en el punto B es que se haya creado una expectativa real ante los terceros afectados, es decir, que a los empleados, por ejemplo, si se va a hacer una reestructuración para cerrar, no sé, alguna línea de negocio, que los colaboradores de esa línea de negocio conozcan que van a ser cesados después de sus puestos. Entonces ya ellos tienen una expectativa de que no van a continuar, es decir, por la reestructuración. Y esos son como los tres tipos de provisión. Estos tres tipos de provisión, básicamente la medición para estos tres tipos de provisión es la misma. ¿Cuál va a ser la medición? Me dice la NIC 37, el importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación. Es decir, no me dice debe ser, no sé, un porcentaje X, sino me dice la mejor estimación al final del periodo sobre el que se informa. Es decir, del desembolso necesario para cancelar la obligación. Y me da como una orientación. La mejor estimación es una cuestión de juicio de la gerencia, es decir, esto va a tener que aplicar la dirección, digamos, su juicio, pero tiene que estar siempre respaldado por informes de expertos, porque si no sería algo muy subjetivo en donde el auditor básicamente no podría pues llegar a alguna conclusión porque sería pues subjetivo. Siempre va a haber, digamos, ese juicio va a estar respaldado por informes de expertos. Cuando hablamos de informes de expertos, básicamente vamos a estar hablando de los abogados, que nosotros como auditores vamos a estar en una comunicación constante con ellos para conocer el estado de los litigios y qué tanta probabilidad haya de ganarlos o perderlos, para con esta información nosotros poder ver si la provisión que ellos están creando es razonable y poder cumplir con el objetivo de la NIA 540. Acá nada más les puse una cara ahí como sorprendido porque dice que los pasivos y activos contingentes no se reconocen contablemente. Lo que les decía hace un momento, se revelan. Es decir, no los vamos a reconocer los pasivos contingentes porque el monto, digamos, el monto de la obligación no lo podemos estimar fiablemente.
por eso no se reconocen, nada más se informa, por ejemplo, de que se ha iniciado un juicio. No sabemos, digamos, de ese juicio cuánto vayamos a tener que pagar, pero es información clave que los usuarios deben conocer. Y recordemos que una incorrección también puede ser por falta de información a revelar. Eso se ve más en el otro curso que ustedes van a llevar, pero si no se revela algo que el marco indica que se debe revelar, como en este caso un pasivo contingente, sería una incorrección. Y el activo contingente no se reconoce porque son ingresos probables. ¿Y qué sucede si nosotros reconocemos un ingreso probable? Bueno, que vamos a afectar el resultado del periodo. Podemos hacer que la empresa se vea más rentable de lo que en realidad es, porque es un ingreso probable. Entonces la norma me dice hasta que haya una probabilidad certera de que usted va a obtener ese ingreso, lo reconoce. Y acá les puedo dar un ejemplo que un día escuché en una charla de los activos contingentes. Por ejemplo, cuando tributación o la administración tributaria, como le quieran llamar, le hace un traslado de cargos a una empresa, es decir, le notifica que le deben impuestos. Tal vez hizo una declaración, pero no estaba, digamos, correcto en el criterio de Hacienda. Entonces ellos le hacen un traslado de cargos en donde le indican que le deben más impuestos. Entonces ellos no tienen que contabilizarlo, sino lo revelan como un pasivo contingente. Digamos, si nos ponemos en los zapatos de Hacienda, ellos no deben reconocer ese ingreso, porque es un ingreso probable, no es un ingreso, digamos, que vaya a ser certero. Posiblemente sí va a ser certero, pero no se sabe cuál es el monto del ingreso, porque siempre se da un proceso ahí de negociación, un proceso ahí administrativo, inclusive puede ser un proceso judicial. Entonces ellos nada más lo revelarían. Cuando ya, digamos, haya una sentencia de un juez de que condenan a la empresa a pagar, ya ellos reconocen ese ingreso. Entonces, esta es la parte teórica. Por eso, digamos, es la importancia de auditar las estimaciones, porque se puede afectar el resultado y básicamente eso va a tener sus efectos tanto en terceros como los bancos para medir capacidad de pago, en terceros como los socios para ver qué tan rentable es la empresa para cancelar dividendos y por eso es de la importancia digamos, de revisar con lupa las estimaciones. Esa es como la parte teórica. Ahí ustedes me dicen si tienen alguna duda o pasamos a los ejercicios. Entonces, básicamente, lo principal es que la estimación sea fiable. Eso es lo que nos va a diferenciar, porque yo sí recuerdo que, digamos, en el caso de los ejercicios va más enfocado a eso, para saber si realmente era o no una provisión, si se tenía que reconocer o no. Ajá, correcto, digamos. El asunto es que muchas veces suele suceder que uno, o que digamos, por ejemplo, en los casos que vienen en las situaciones fácticas, te ponen una situación en donde te ponen digamos, contra la pared. Pues te tiene que ver si sí ameritaba una provisión o si estaba ante un pasivo contingente. O eventualmente que la provisión no, digamos, el valor por el que se hizo la provisión no responde a lo que le pide el marco de información financiera. ¿Por qué? Porque el marco de información financiera me dice muy claramente en la medición, debe ser la mejor estimación. Y esa mejor estimación va a estar sujeto a un juicio de la dirección, pero ese juicio tiene que responder a algo técnico, digamos, a un informe de un experto, que en este caso, por ejemplo, si se va a hacer una reestructuración, todo lo que se puede incluir en la reestructuración, posiblemente ahí entraría, digamos, la parte legal con los extremos laborales que se le deben cancelar. En reestructuraciones, nada más hay, para recordar, usted en reestructuraciones no puede como meterle a la provisión gastos de reentrenamiento del personal que sí va a continuar o gastos de publicidad, solo lo que esté directamente relacionado a una reestructuración, que es básicamente liquidar al personal de la entidad. Gracias. Bueno, ok, no, ahí tranquilos. Ahora sí entramos en los ejercicios de auditoría para que ustedes me retroalimenten también. Vamos con el ejercicio número 1.
dice que en la confirmación recibida de los abogados de la compañía, es decir, se hizo un procedimiento sustantivo, una confirmación externa con los abogados, se indica que se recibió el 11 de febrero del 2021 por parte de las autoridades fiscales un traslado de cargos relacionado al impuesto sobre la renta derivado de revisiones realizadas para el periodo 2018, 2019 y 2020. Es decir, las autoridades fiscales le están notificando a la empresa que en estos periodos 2018, 2019 y 2020 encontraron anomalías. Posiblemente pues, la empresa tomó gastos que no eran deducibles para efectos del impuesto de la renta. Entonces, Hacienda quiere que le paguen, digamos, impuestos que les quedó debiendo la empresa. El monto estimado es por 1.500 millones, el cual incluye intereses y multas, todo lo referido al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, ¿verdad? Que nosotros vimos. La compañía no ha realizado ningún ajuste o revelación por este hecho. La asesoría legal ha redactado un recurso de revocatoria que estima reducir la deuda en un 50% en las próximas semanas. Entonces, acá ustedes como auditores me indican, digamos, que si no haber realizado la provisión está bien o mal, o si estamos frente a una incorrección. Bueno, en ese caso, tomando los puntos, yo lo veo así, haciéndolo como con check. Okay, si es un suceso pasado, porque estamos hablando que son sobre el periodo 2018, 2019 y 2020. Entonces, en ese caso, y si está dentro del tiempo para que Hacienda pueda realizar, o sea, no ha caducado, pues. Después, en ese caso, sí debe desprenderse de recursos económicos porque tendría que pagar la multa. Okay, muy bien, ahí va muy bien el análisis. Y en ese caso, y yo considero que sí es una estimación fiable porque es propiamente la administración tributaria la que está dando el monto. Me imagino que en ese caso, al hablar de recursos de revocatoria, es porque se van a valer de alguna como de alguna de las excepciones que permite la ley para poder disminuir el monto de la multa. Y estamos claros con lo que Cari acaba de decir, que tanto la condición 1 como la condición 2 sí se cumplen, porque el suceso pasado fue las declaraciones de impuestos de estos años, ¿verdad? Que se hicieron y posiblemente Hacienda encontró algo ahí, como les dije, incorrecto o anómalo. Que sea probable que tengan que expenderse recursos económicos también, porque pues básicamente va a tener que pagar un monto por lo que Hacienda le esté, digamos, reclamando. Pero el tercer punto, se puede hacer una estimación fiable del monto de la obligación. No se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque Hacienda le notificó que tienen que pagar 1.500 millones, pero este no es digamos, no es una estimación fiable, porque en realidad, vea lo que dice acá, se puede reducir la deuda hasta en un 50%, es decir, podría ser la mitad, podría ser un 75%, porque dice hasta un 50%, no dice que un 50%, puede ser un 60%, un 90%, entonces no se puede hacer una estimación fiable de la obligación. Entonces en este ejercicio, porque ya nada más tomé acá el extracto, muchas personas dijeron que esto era una incorrección material, bueno, una incorrección, hablemos de incorrección para no confundirlos, que era una incorrección, porque la empresa debió haber hecho, de acuerdo al marco de información financiera, en este caso NIC 37, una provisión,
pero por este punto no se hace esa provisión. Entonces, Ok. hablamos de que es un tratamiento libre de incorrecciones. En otras palabras, está bien no haber hecho la provisión. Entonces, en este caso, sí, tienes razón. En Por ese este caso punto. no es el monto estimado por Hacienda, o sino es la estimación que haríamos como empresa a la hora de Haríamos, registrarlo contablemente, que eso es lo que a exacto. mí se me confunde. Ujú. Sí, sí, porque si acá hubiera dicho que ya era, no sé, ya estaba en firme este fallo, digamos, de los mil Sí, quinientos que yo hubiera millones, ido como a juicio más bien o algo sí, así. porque esto ahora es, digamos, en la práctica esto las empresas lo pueden llevar a un montón de procesos y trámites y buscar reducirlo, inclusive hasta no pagarlo. Entonces el profe nos Exacto. explicaba que hasta que no haya, por decir así, como algo en firme que diga que ya no se puede hacer esto, un proceso de revocatoria, entonces esto sería un pasivo contingente. Eventualmente nosotros lo debemos revelar en las notas, es decir que se ha iniciado un proceso ahí por un cobro de impuestos, pero no hacer la provisión. Quedó claro, sí, ¿verdad? Gerson, Sí, sí, quedó claro, Bueno, señora. ok. Vamos con el segundo. En este, tal vez Gerson nos ayuda. Dice, el 11 de enero del 2021, en respuesta a la confirmación del abogado, se indicó la existencia de varios juicios laborales en contra de la compañía por 200.000, por 200.000 millones, me imagino, interpuesto por varios empleados administrativos liquidados en el 2020 y que reclaman el pago de la cesantía. Los abogados indican que existe una alta probabilidad de perder este litigio debido a la decisión de no cancelar la cesantía por problemas de liquidez. La provisión de prestaciones legales al 31 de diciembre de 2020 es por 160.000 millones. Entonces, ¿qué creen? Bueno, considerando el último punto que vimos hace rato, comenzando al revés, dijo, que si se puede hacer una estimación fiable de la obligación, en este caso yo pensaría que, que sí. Ok, sí, para usted sí se puede hacer una estimación fiable. Ajá. Ajá, y digamos, si lo pusieran a decir que cuál es la incorrección, ¿qué diría? Del, ¿Los 200 o los 160? bueno, Ok, sí, no, en este caso se tiene una provisión, sí, pero realmente dice que según los juicios sería de 200, ¿no? ujú. Entonces, para efectos de auditoría, la incorrección sería la diferencia, digamos, esta provisión está bien, porque como decía el Ajá. compañero Gerson, digamos, voy a copiar esto por acá. en ese caso está subestimando la empresa. En este caso está subestimando, digamos, eso le va a afectar el resultado del periodo, porque al subestimar esa provisión, subestima el gasto. Es decir, está reportando en su estado de resultado integral menos gasto de lo que en realidad va a ser. Porque acá está el criterio, digamos, que yo les decía, el criterio de los expertos, que en este caso son los abogados. Indican que existe una alta probabilidad de perder este litigio debido a la decisión de no cancelar la cesantía. Y el monto, digamos, la mejor estimación va a ser lo que se está reclamando en este caso en los tribunales. No va a ser, digamos, lo que la empresa tiene, porque eventualmente puede ser más o menos, pero es el monto, digamos, de la mejor estimación. Digamos, este es el monto que se está reclamando. Este es un monto, digamos, que la empresa pues se sacó el sombrero, digamos. Entonces la incorrección básicamente va a ser la diferencia.
los 40,000. Y el suceso pasado aquí queda muy claro, que fue, digamos, no haberle, no haberles pagado la cesantía. No haber Ajá. pagado la cesantía fue el suceso pasado que originó la obligación. Que sí es probable que tengan que desprenderse de recursos, pues sí, va a ser probable porque ya hay un monto, digamos, en los tribunales que se está pidiendo, es decir, va a tener que desprenderse de efectivo. ¿Y se puede hacer una estimación fiable del monto? Pues en este caso sí se puede hacer una estimación fiable porque es un monto que, digamos, que ya está en cobro en los tribunales y los abogados dicen que es muy probable perder este litigio. Es decir, esta es la mejor estimación porque la norma, como vimos, habla de la mejor estimación al final del periodo. Entonces la mejor estimación son los 200, entonces sí se puede hacer una estimación fiable. Pues la incorrección sería la diferencia, lo que ha faltado de, por decir así, de presupuestar. Ok. Entonces, Emma, ¿verdad que entonces y en ese caso se definiría si es material o no, dependiendo de la materialidad que tenga, digamos, estipulado la auditoría? ajá, sí, tal vez ese tema no lo han visto mucho, pero por ejemplo, nosotros, en eso se trabaja así, está la materialidad de desempeño, que es como la materialidad con la que uno revisa si es o no material. Está el error trivial, que es con el que uno dice si lo acumula o no. Por ejemplo, hablemos de que el error trivial son 2,000 y que la materialidad de desempeño son 50,000. Entonces, tenemos esta incorrección de 40,000. Esta incorrección es una incorrección porque no se está cumpliendo lo que pide la NIC 37. Hablamos de incorrección, pero no podemos hablar de que es una incorrección material porque no alcanza, digamos, el umbral que nosotros como firma decidimos. Y no lo podemos descartar tampoco porque supera el error trivial, ¿ya? Está por encima del error trivial nuestra incorrección, pero por debajo de nuestra materialidad de desempeño. Entonces, esto sería una incorrección que uno como auditor debe, por decir así, guardársela para ir acumulando otras incorrecciones y ver si aparece otra incorrección que sobrepase este monto y ya hablaríamos que hay incorrecciones en su conjunto materiales. Ok. Pero en Y este hay caso, casos donde, okay, ajá, hay ocasiones en donde, digamos, la provisión es mayor a lo que la empresa realmente tenga que pagar. la provisión sea mayor a lo que la empresa tenga que pagar, que la empresa haya Ajá, reconocido más de lo que tenga que pagar. ajá, en eso se puede dar. Ajá, sí, se puede dar porque si la empresa reconoce más de lo que de lo que tiene que pagar, estamos hablando de una sobreestimación. ¿Qué efecto produce la sobreestimación? Bueno, que la utilidad neta se reduzca. Posiblemente ahí también hay un juego de que no se quieran pagar impuestos y esa cuestión. Por ejemplo, acá como hay que ajustar hacia la alza, entonces ahí habría que reconocer un gasto contra la provisión. Contra la provisión. Ese sería, digamos, el asiento de ajuste que el auditor les propondría por la diferencia. Para que esa provisión, ya sabemos que tiene la provisión, está registrada por 160. Entonces está por 160. Más la diferencia que acá, recuerden que la provisión es un pasivo, entonces aumenta a la vez. Llegué a los 200, que es la mejor estimación, los 200. Este sería el asientillo que habría que proponerles. Ok. Esto sí es un poquillo más largo. Dice, la compañía mantiene una provisión para reforestar sus terrenos en Alegría de Siquirres, que son colindantes con mantos acuíferos que se encuentran en uso por la SAA de Siquirres. Dicha provisión se registra de acuerdo con la NIC 37, provisiones, activos y pasivos contingentes, y requiere de juicios y estimaciones materiales por parte de la dirección. Como se revela en la nota A, B y E, F de los estados financieros a la fecha de la auditoría,
la provisión para reforestación representa el costo estimado de reestructuración de 1.500 hectáreas de terrenos montañosos con mantos acuíferos que la compañía alquila a la Asociación de Desarrollo de la Alegría para extraer madera con permisos del MINAE. Esta provisión se reconoce cuando la compañía tiene una obligación de restaurar los terrenos explotados para mantener el uso de los mantos acuíferos de la zona. Para determinar la provisión para reforestación, el 30 de septiembre de 2020 se proyectaron los flujos de efectivos requeridos para restaurar sus áreas montañosas para un rango entre los próximos 5 y 45 años, los cuales fueron descontados a una tasa del 3% en dólares, dando como resultado un monto de 95.000 millones, me imagino, de provisión en los registros contables al 30 de septiembre de 2020. Dice que al 30 de septiembre de 2020, esta está por 18 millones, es decir, los auditores en este caso hicieron su estimación puntual, digamos, haciendo ese proceso de traer a valor presente los flujos de efectivo a esta tasa y les dio este monto. Y la empresa lo que tiene son 18 millones, 18.000, perdón. El importe de la respectiva provisión será disminuido conforme se efectúen los desembolsos futuros de efectivo. La firma auditora incorporó en el equipo de trabajo a expertos, bueno, no es muy importante que incorporaron expertos para llegar a este monto. Entonces, en este caso hay una estimación puntual y hay una estimación de la dirección, eso se ve en la NIA 540. Ustedes tal vez los pongan a sacar, digamos, no les den estos 95.000 o tal vez sí se los den, tal vez lo tengan que sacar, digamos, sería como cuando uno calcula el deterioro que tienen que traer a valor presente, tal vez le pueda que les den los montos ahí y ustedes lo traen a valor presente y lo comparen con lo que esté registrado, pero en este caso es más fácil, ya lo dan. Entonces la estimación puntual del auditor son 95.000 y la empresa tiene 18.000. Ok, entonces en ese caso, ¿qué sucede? ¿Hay incorrección o no hay? ¿Qué se debería hacer? Y yo considero que sí hay una, por la diferencia, ¿verdad? Que es tamaño. Ajá, digamos, lo que tiene la empresa versus el cálculo, la estimación puntual del auditor, es 77.000. En este caso, la empresa está subestimando su provisión, es decir, está reportando menos gastos de los que debería estar reportando en el estado de resultados. Entonces, va a pasar igual, tiene que proponerle un asiento de ajuste. Por la diferencia, como dijo Gerson. Ahí hay que tener cuidado, digamos, sería la diferencia nada más porque ya existe una provisión, pero por un saldo insuficiente. Hay que llegar a los 95.000 cada estimación puntual. Ok, vamos con uno diferente para que no se me aburran. Dice, una entidad tiene un contrato, tal vez Cari se acuerda de este. Una entidad tiene un contrato para comprar 1.000.000 de litros de gasolina a 0.23 por unidad, dando un precio total de 230.000. El valor de mercado por un contrato similar es de 0.16 por unidad, dando un precio de mercado del contrato de 160.000. Entonces, hasta este punto nosotros podemos ver que tenemos un contrato firmado, un contrato amarrado, que vamos a pagar 230, cuando en realidad en el mercado se está manejando un precio inferior. Ok, la entidad no usa la gasolina en su negocio, pero tiene un contrato para venderlo a un tercero por 0.18 por unidad. La entidad tendría que pagar una multa de 55.000 para salirse del contrato. Entonces me dice, califica la situación anterior como un contrato oneroso. ¿Cuánto sería el importe de la provisión por dicho contrato? Entonces, en este caso, la empresa o el contrato original, los litros de gasolina
que es 1.000.000 de litros. Y el precio. El precio unitario que decía que era, yo estoy comprando compro a punto. 0.23. Ajá, correcto. Voy a tener, bueno, voy a tener un precio total, un costo total de 230, como decía el ejercicio. Ok. $230. Y aquí me da esta información, pero esta información en realidad es irrelevante, nada más es como para que ya yo aquí pueda decir, ok, yo como estoy comprando esa gasolina en $230,000 y en el mercado la puedo conseguir más barata. Entonces ya yo por ahí puedo ir infiriendo que estoy frente a un contrato oneroso, porque estoy comprando muy caro y acá voy a vender, vean, acá voy a vender en punto 18 cuando compré en punto 23, es decir, voy a vender, o sea, mis costos, este es mi costo, va a ser superior a mi ingreso, punto 18. Acá lo que hay que decidir es el monto, digamos, de la provisión. Entonces, este es mi contrato, 230. Y yo voy a vender esos mismos 1.000 litros, pero los voy a vender a 0,18. Acá ya uno puede ver, digamos, entre lo que vendo versus lo que compro. Es negativo, es un contrato. O sea, mis ingresos están por debajo de mis costos o mis costos son superiores a mis ingresos. Entonces digo, estoy frente a un contrato oneroso. Por eso se puede hacer una provisión, como decía la norma. Entonces acá el asunto es ver si lo hago, por qué monto lo hago. Si lo hago por digamos, la cláusula de escape, que sería pagar 55,000. Digamos, cláusula. La cláusula de escape sería pagar esos 55,000. O terminar el contrato, como vimos en la teoría. La provisión por el contrato oneroso va a reflejar el menor importe entre cumplir el contrato o indemnizar a la contraparte. Entonces eso es lo que hay que ver. Digamos, tal vez a ustedes en un ejercicio les digan que la compañía provisionó estos 55,000 y que si estaba bien o mal. Entonces ustedes deberían hacer este cálculo. La cláusula escape son 55,000. Terminar, digamos, cumplir con el contrato sería lo que me costó menos lo que lo puedo vender. Serían 50,000. 55. Entonces ahora sí, ¿por qué monto hago digamos, debería ser la empresa la provisión para cumplir con la NIC 37? ¿Por los 50 o los 55? En ese caso sería por los 50. En este caso sería por los 50 porque es Porque más bien sería igual, sería el menor. el menor. Ok. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que tener cuidado. Si les saliera algo así, digamos, si tal vez le dicen, la empresa provisionó, digamos, la multa. Eso sería una incorrección, porque es contrario a lo que le dice NIC 37, que tiene que ser el menor entre cumplir el contrato o indemnizar a la contraparte. Entonces, tienen que prestar atención ahí. Ok. Dice que al 31 de diciembre de 2021 la compañía mantiene una provisión por un monto de 8,5 millones por un litigio que interpuso uno de sus ex empleados por horas extras supuestamente no consideradas en el pago de su salario durante el último año de relación laboral y consecuentemente por los errores que eso genera en el cálculo de su liquidación. Okay. Sin embargo, un nuevo cálculo presentado por el ex empleado como prueba en el juzgado, el cual fue preparado con colaboración de funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sugiere que el monto correcto asciende a 9,5 millones. El proceso se encuentra en la etapa de conclusiones y es probable, palabra clave, probable, que la compañía sea condenada a pagar la sentencia. Entonces, pues este caso es muy parecido al que vimos hace poquito con Gerson. Entonces, si lo vamos viendo como punto por punto, existe una obligación presente como resultado de un suceso pasado. El suceso pasado fue no haber cancelado las horas extra que por ley tenía derecho el colaborador.
Es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos, pues sí, pues va a haber una sentencia de un juez que le obligue a cancelarle, digamos, esos extremos laborales. Y puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. En este caso, el ejercicio dice que este nuevo cálculo que fue presentado por el ex empleado ya se encuentra en etapa de conclusiones y es la mejor estimación, es lo que dice NIC 37. Usted debería estimar la mejor estimación. Entonces, la empresa tiene 8,5 millones. No, estos 8,5 millones es una incorrección porque no responde a lo que dice NIC 37, el mejor estimado. El mejor estimado son los 9,5 millones. Entonces, ahí igual habría que proponerles nosotros como auditores un asiento de ajuste. Si esto es material, ¿verdad? Tal vez ahí no les voy a enredar mucho. Si esto es material, usted ya propone un asiento de ajuste. Si no es material, digamos, si es solo incorrección, usted debe tomar esa diferencia y acumularla para ver si con otras incorrecciones se vuelve a hacer material. Porque si no se hace material, no se le propone un asiento, solo si es material. Pero en este caso, pues la diferencia sería 1 millón. Entonces, se tiene el pasivo o la provisión está, en este caso, subestimado por 1 millón. Entonces, habría que saber el asiento, el gasto contra la provisión por el millón, la diferencia. Ok. Vamos a ver este. Este está vacilón. Dice, al cierre del periodo contable 2021, la Dirección y el Gobierno Corporativo de los Lagos han procedido a provisionar el 100% de un litigio que la entidad afronta derivado del incumplimiento de sus obligaciones fiscales. Lo anterior en virtud de que, en criterio de los asesores legales de dicha entidad, resulta eminente la notificación de un fallo adverso y por ende la obligación inmediata de pago a favor del Ministerio de Hacienda. El monto del litigio representa la suma de 100,000. En el contexto de la entidad auditada, el reconocimiento en el periodo contable de la pérdida asociada al litigio antes mencionado trae consigo las siguientes consecuencias. El resultado del periodo presenta pérdidas antes de impuestos por la suma de 150,000. Las pérdidas acumuladas representan el 80% del capital social suscrito y se le han caído ahí algunas métricas, algunas razones financieras. Entonces, en este caso, ¿ustedes creen que haber provisionado estos 100,000 en su totalidad, un 100%, es una incorrección o está bien o qué creen? Es que no sé. Se las trae, ¿verdad? sí, es que Sí. sí, vamos a ver, Ahí tienen que ir punto por punto igual. sí, es que digamos, no, es que es por hablar del 100% porque no hay seguridad absoluta, digamos. Entonces, el punto 1. La entidad tiene una obligación presente como resultado de un suceso pasado. Cada suceso pasado es el incumplimiento de obligaciones fiscales. Entonces, le podemos decir que sí, que check. Sí, tiene sus... Ajá. Que tengan que desprenderse de recursos económicos para cancelar la obligación, pues también check, porque hay un incumplimiento fiscal ahí, va a tener que honrar los tributos que dejó de pagar. Y el último punto, puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. Entonces me dice esta parte. Resulta inminente la notificación de un fallo adverso y por ende la obligación inmediata del pago a favor del Ministerio de Hacienda. ¿Y qué me dice la NIC 37? Usted debe provisionar su mejor estimado. En este caso, el mejor estimado, la mejor estimación que hay en el criterio de los abogados son los 100,000, porque dice que resultaría inminente el pago. Entonces, check. Entonces no hay incorrección.
Porque en ese caso sí está haciendo la provisión correctamente. Sí, no hay correctamente. como esa, sí, como no hay como dos bandos. Sí, está Ujú. diciendo que está, ya sabes. Acá a veces no siempre, digamos, le van a poner cosas malas, a veces también en las prácticas, en los exámenes, puede que les pongan que la empresa lo está haciendo bien, porque si se van con que todo está mal, entonces siempre hay que analizar, porque en este caso de ahí no hay incorrecciones, todo está bien, de acuerdo a NIC 37. Y el último dice, al cierre del periodo contable 2021, Los Lagos ha reconocido contablemente una provisión que incluye todos los costos estimados que son requeridos para llevar a cabo la reestructuración que ha sido acordada por sus accionistas. A esa fecha, ya se ha elaborado un plan de reestructuración que considera las actividades y personal que serán afectados por el proceso de reestructuración. Sin embargo, aún no se ha definido la fecha en la cual se hará el anuncio oficial de dicho proceso. La provisión para reestructuración se ha reconocido por la suma de 12.200. Entonces la pregunta es un tratamiento libre de incorrección material. Pues, ¿qué piensan? Bueno, ahí sí hay que resaltar que dice que ya tiene un plan elaborado de reestructuración. Ok. Recuerden que puede que esté bien, puede que esté mal. No siempre va a estar mal, ¿verdad? Bueno, siempre va a estar bien. Ahí entra el juicio de los señores auditores. No entiendo esto que dice. Sin embargo, aún no se ha definido la fecha en cual se hará el anuncio oficial de dicho proceso. Entonces quiere decir como que no es certero. Va por ahí más o menos, ¿sí? Podemos ver las condiciones. Sí, eso es lo importante. Acá. Como decía Cari, existe un plan formal detallado, ya está elaborado el plan, que en este caso son los accionistas los que tienen la potestad, digamos, acá dice la administración, pero la administración puede ser la gerencia o los accionistas. Y la condición B, se haya creado una expectativa real ante los terceros afectados por la reestructuración. ¿Ustedes creen que se cumple esta? No, porque dice que no hay fecha. Sí, no, En- pero eso por ahí. Ujú. Esa es la No lo dice. cuestión. Y esto está en la NIC, digamos, le ponen esta para que tal vez alguien que no se la haya leído o la haya leído ahí a medias, con esta dice, sí, cumple el plan formal detallado, pero es el plan formal detallado y haber creado una expectativa real. Y como dice Cari, si no hay una fecha, y pues la gente no sabe, porque si no hay una fecha, la misma norma, la NIC 37 dice que la gerencia puede cambiar de decisión, puede que tal vez ya no vaya a querer hacer la reestructuración, cambiaron los planes. Entonces no hay una expectativa real ante los terceros afectados. Entonces es un tratamiento, es una incorrección, perdón. Ellos no pueden registrar una provisión por reestructuración si no han creado una expectativa real ante los afectados. Entonces, en este caso, como ya está creada y como Gerson me decía, en este caso que viene y hace el auditor viene y le da vuelta, les propone esto. La provisión está mal, entonces sáquela. Y son 12.200. Vimos que era contra un gasto, porque digamos que es en el periodo. Entonces hay que reversar para que el efecto sea cero. Digamos, lo que hace la empresa es gasto contra provisión. Entonces el auditor viene y les hace provisión contra gasto para netearlo, digamos, para que quede cero. Entonces ya va a depender si ellos le aceptan al auditor esto o si le dicen que no se lo aceptan. Si no se lo aceptan, entonces pues eso el auditor donde tiene el arma para, digamos, accionar es en la opinión. Si esto es material, tal vez les explico eso, que eso hace.
porque eso tal vez lo ven con la NIA de 500, la de 510 saldos iniciales. Ok, una opinión. Con salvedades, haría. Está la opinión limpia, que es una, la norma le dice también opinión, ¿qué dice? Okay, opinión no modificada. En la opinión no modificada tenemos la opinión limpia. Ok, este es un grupo. Y está la opinión modificada. Para cuando lo vean no se sientan perdidillos. La opinión modificada incluye 3 tipos de opiniones. Incluye opinión con salvedades, incluye opinión adversa, también se conoce como negativa. Esa de esto es la más mala, por decirlo así. Y la opinión de negación o abstención es lo mismo. De negación o abstención. Sinónimo. Ok. Entonces, acá el auditor da esta opinión cuando tiene incorrecciones inmateriales. Ok, inmateriales. Acá da esta opinión cuando hay incorrecciones materiales. Acá da esta opinión cuando hay incorrecciones materiales, pero también son generalizadas. Y acá da esta opinión, se abstiene de opinar cuando no tiene evidencia. No tiene evidencia, digamos, no logró obtener evidencia, pero el auditor intuye que son materiales y generalizadas. Ok, entonces, como decía Cari, para que ustedes tal vez comprendan bien esto, vamos a decir que la materialidad de desempeño son, está el error trivial y hay uno que se llama error generalizado. Entonces, la materialidad de desempeño, no sé, son 10,000. El error trivial son 1,000. Y el error generalizado, 20,000. Entonces, ¿qué sucede? Entonces ustedes como auditores o auditoras llegan acá, tienen esta incorrección, ya saben que esto es una incorrección y tienen evidencia. La evidencia es el incumplimiento a la NIC 37 por generar una provisión que no cumple los criterios técnicos. Y además, ustedes llegan y le presentan esto a la dirección, le dicen ajuste sus estados financieros, pero la dirección tiene 2 caminos, o ajusta o no ajusta. Entonces le dicen, no vamos a ajustar. Entonces ustedes saben que tienen una incorrección de 12,200. Vienen y comparan acá con estos importes, que es con lo que uno toma la decisión para la opinión. Entonces 12,200 es mayor a la materialidad de desempeño, pero es inferior al error generalizado. Ok, está ahí en medio. Entonces ustedes tienen una incorrección material, pero no generalizada porque no supera este importe. Entonces las incorrecciones materiales ameritan una opinión con salvedades. Entonces en el informe de auditoría se plasma una opinión con salvedades. Y en esa opinión con salvedades lo que se dice es que todo está bien a excepción de esto. Así se pone en el informe, todo está bien a excepción de la provisión por reestructuración que no cumple los criterios técnicos de la NIC 37. Y así es como se toman las decisiones para el informe con
analizando esto y comparándolo acá. Es que a veces esas cosas son como las que uno tiene que entender más allá, porque hay ocasiones donde uno queda como con la información como incompleta. Entonces uno no sabe si va o no por el camino que es. No sé si me voy a entender, digamos, porque como aquí, digamos, en los cursos de auditoría se ve todo como aislado, entonces tal vez uno quiere ir como más adelante, pero no sabe cómo es o cómo, hasta qué criterios se llega. Entonces Sí, yo siento que eso es lo que a veces cuesta emitir una opinión, porque es a como que... ustedes, a ustedes muy difícil que les vayan a decir qué opinión da, porque esto se ve en auditoría 3. En auditoría 3 para arriba y para abajo tiene que decir uno qué opinión da. En auditoría 2, a lo más que ustedes le van a llegar es que le digan si hay o no incorrección. Y tal vez que si diga si es o no material, y ustedes saben que es material si supera, le tendrían que dar este dato, por ejemplo. Si lo supera, es material, es una incorrección material. Pero si no lo supera, sería una incorrección inmaterial. O sea, ustedes llegan hasta ahí. Y pues de decir, no queda de otra que este fue un resumen, pero siento que es como por donde siempre le sale. Entonces, si ustedes entendieron hoy que para una provisión tiene que cumplirse estos tres, para una provisión, digamos, de litigios y que generalmente donde se cometen errores es acá, porque si el monto está muy así como muy en el aire, por decirlo popular, si está muy en el aire, que puede ser más o menos, pero muy en el aire, entonces es un pasivo contingente que no se hace un registro contable, sino una revelación. Y acá, pues, a ver que por un contrato oneroso es el menor entre terminar de cumplir el contrato o indemnizar. Siempre les pueden poner una cláusula de escape y ver a ver si lo que la empresa hizo está bien. Y como provisión por reestructuración, de no recordar estos dos. Y la NIC 37 dice que se puede incluir, que básicamente solo lo que sea directamente relacionado a una reestructuración, y en lo que no se puede incluir, recalca que usted no puede incluir como gastos por publicidad o gastos por reentrenar el personal para que cumpla nuevas funciones por la reestructuración, eso no. Entonces sí, tal vez le dan una provisión por reestructuración que incluye gastos de publicidad o gastos por, digamos, capacitación al personal que no despidieron, para que haga funciones de los que sí despidieron, eso no se podría meter ahí, habría que excluirlo. No, más bien, muchísimas gracias, Emma.